¿Por qué no abre o prende su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13, por favor? El Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13. Okay, vamos a leer ahí la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es bendita y dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Acompáñame a orar. Amado Señor Jesús, gracias en esta preciosa mañana por tu amor, por tu presencia en nuestras vidas, por la obra de tu Santo Espíritu en cada uno de la vida de mis hermanos, en mi vida. Gracias porque a pesar de nuestra infidelidad, tú eres fiel, Señor. A pesar de nuestras fallas, tú nos enseñas y eres paciente. Te adoramos por la obra perfecta que hiciste en esa cruz por nosotros. Te adoramos porque no nos has dejado solos, porque sigues diariamente equipándonos, enseñándonos tu palabra, convenciéndonos, instruyéndonos, Señor, redarguyéndonos. Gracias porque nos fortaleces, porque día a día nos limpias por medio de tu palabra. Muchas gracias, Señor. En esta mañana venimos con un corazón dispuesto a recibir tu palabra. Y Señor, una vez más, yo no tengo duda de la claridad de tu palabra. La duda o el pendiente está en nosotros, en todos los que explicamos tu palabra, Señor. Y es mi oración que en esta mañana me guíes y que sea tu Santo Espíritu con ese denuedo que solamente tú puedes dar para que podamos recibir tu palabra, Señor, no ideas humanas, Señor, para que sea tu palabra, Señor, la que pueda penetrar hasta el tuétano, Señor, hasta lo más profundo, Señor, que tu espada traspase nuestros pensamientos, intenciones, todo, para que podamos salir de aquí, Señor, edificados. Señor, esa es mi oración, que sigas equipando a tu iglesia, Señor, que es columna y baluarte de la verdad, Señor. A tu nombre sea la gloria. Y todos juntos decimos, amén. Agarré la Biblia, así no se dieron cuenta. Y no es que haya ido a la corte, pero sí saben lo que hacían antes. Bueno, ya están quitándolo, pero ponen la Biblia o la ponían y el preso, ¿verdad? Ponía la mano aquí y decía que juraba, ¿verdad? Que estaba diciendo la verdad y pues eran puras mentiras porque todos son inocentes, ¿no? Pero en fin, bueno, no lo hice con esa intención, ¿ok? Seguimos con la serie Conociendo la Fidelidad de Dios. ¿Hemos estado aprendiendo, sí o no, hermanos? ¿Sí? Pues todavía, como dijo San Raúl Velasco, ¿qué? Aún hay más. ¿Se acuerdan? Sí se acuerdan, ¿verdad? Hay mucho más que aprender, hermanos. Y en serio, no terminaré de explicar acerca de la fidelidad de Dios porque es imposible, pero confiamos en la guía de su Espíritu que nos guía a aprender lo que Él sabe que necesitamos. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a ver el tema número 17. Y el tema número 17 me costó mucho trabajo ponerle el nombre. Es la fidelidad del Espíritu Santo, parte 4. Nomás le agregué un número. ¿Cómo ve? Bueno. Ríase, hermano, hombre, ¿por qué está triste? No fueran los polivoces, porque ahí sí se suelta riendo, ¿verdad? ¿Quiénes se acuerdan de los polivoces? A ver. Ay, nomás ustedes de iCarly para acá, ¿sí? En serio, son, ¿verdad? Programas que se ríen solos, ¿verdad? Que no ocupa que nos reímos, hay risas ahí ya compradas. Pero bueno, ya después que se rieron con iCarly, que ya después que se rieron vamos a... Entonces el tema es tema número 4 o la parte número 4 hablando de la fidelidad del Espíritu Santo. Y vamos a aprender lo que Dios quiere hablarnos, ¿ok? Entonces, miren, la obra del Espíritu Santo y las funciones del Espíritu Santo son maravillosas. Ya hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Que es algo extraordinario caminar con Jesús día y noche, ser guiados por Él.
a cada instante. ¿Y cómo es esto posible si Él ya no está físicamente? Bueno, es verdad, físicamente no está, pero está por medio de su Espíritu Santo en nuestra vida. Y estamos muy bendecidos, pero quiero que me ponga mucha atención porque oro al Señor que pueda despertar a usted la inquietud para que ponga atención en esta enseñanza. Estamos muy bendecidos por la obra del Espíritu Santo. Pero ¿acaso esta compañía del Espíritu Santo se puede tornar a algo malo? ¿Algo que ofenda a Dios? ¿Se puede tornar a idolatría? ¿Creen que el Espíritu Santo ha sustituido a Jesús? Póngame atención, en todos los aspectos, hasta el punto de que pueda convertirse en una ofensa a Dios. ¿Cómo empezó un desorden acerca de la persona del Espíritu Santo? Si es que lo hay, ¿verdad? ¿Y cómo poder salir de un desorden si es que estamos desordenados? Bueno, pues es de esto que precisamente hoy vamos a aprender, hermanos. Quiero aclarar algo, hermanos, mi intención, mira, si tú has aprendido cosas acerca del Espíritu Santo, has tenido experiencias con el Espíritu Santo, mi intención no es apagar lo que tú has pasado. Yo respeto lo que tú puedas decir, ¿entienden? Yo lo voy a respetar porque yo no estuve en ese momento. Pero mi trabajo, hermanos, como pastor, es explicar la palabra de Dios. Así que no es mi intención, hermano, que usted pueda ofenderse, aunque pues sí puede pasar, pero yo solamente quiero hacer una pregunta para ver si comparto ese tema o si no hablamos de los leones que van a estar allá y vamos a poder acariciarlos. ¿Para usted es suficiente la palabra de Dios, hermanos? ¿Sí o no? Una vez más, ¿para usted es suficiente la palabra de Dios? Ok. Entonces, si es suficiente la palabra de Dios, usted la va a obedecer. Amén. ¿Sí? Conste, ¿eh? El Señor ya tomó un screenshot de lo que usted dijo. Ok. Vamos a leer el párrafo completo. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 7 al 15. Juan capítulo 16, versículo 7 al 15. ¿Ya estamos ahí? Leemos la palabra de Dios que es bendita. Dice: Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. ¿Ok? Vamos a estar viendo solamente dos puntos principales, hermanos, en esta enseñanza. Y el punto número 1, vamos a ver el Espíritu Santo fiel en convencer al mundo. El Espíritu Santo fiel en convencer al mundo. Juan 16:7 una vez más. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, pues si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré.
Miren, hermanos, para los discípulos esto no era lo que ellos querían, porque ellos querían a Jesús siempre con ellos, ¿verdad? De manera visible. Pero Jesús sabía que Él solo estaría presente un tiempo, ¿verdad? Visiblemente. Pero el Espíritu Santo estaría siempre con ellos. Porque los discípulos ni se imaginaban la gran obra que el Espíritu Santo iba a hacer en sus vidas y en la vida de todos aquellos que le recibieran, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo? ¿Se acuerdan? Porque Jesús estaba haciendo esa labor, ¿verdad? Y a los discípulos, y bueno, Pedro, entendiendo que esa era una función del siervo de más baja categoría, Pedro no lo hizo en sí por religioso, hermano, porque tenemos que entender ahí que Pedro vio a su Señor y le dijo, no, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? No es posible. Entonces por eso Pedro reaccionó así, ¿no? Entonces Jesús le dijo, no, mira Pedro, esto se tiene que hacer de esta manera. Entonces si no, no vas a estar conmigo. Entonces Pedro dijo, no, Señor, pues si es así, mejor lávame todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero dar a entender? Bueno, es la misma expresión que está diciendo Jesús aquí. Jesús dijo, es necesario, ¿verdad? Es necesario. ¿Qué era necesario? Bueno, que Él se fuera para que el Consolador pudiera venir, ¿no? Entonces, es algo necesario, es algo que se tenía que hacer, ¿verdad? Y la verdad, hermanos, qué buena decisión de Jesús, hermano. Gracias a esta decisión, hoy el Espíritu Santo está en nosotros, hermanos. ¿Ok? Ahora, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Miren, es muy importante, hermanos, que nosotros verdaderamente entendamos cuál es la función, a menos de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque, como les dije, esta no es una clase específica del Espíritu Santo, no. Yo solamente me dediqué a hablar lo que Jesucristo dijo, que era el propósito por el cual iba a mandar el Espíritu Santo, ¿ok? No es la materia de la neumatología, ¿no? O sea, no es la materia del Espíritu Santo, no. Yo nada más me basé a eso porque para mí es muy importante cuál era el pensamiento de Jesús acerca de la venida del Espíritu Santo, para qué lo iba a mandar. Y ahí, hermanos, debemos de sentar todas las bases de lo que nosotros podamos creer del Espíritu Santo, del propósito que Jesús tenía. Ahora, el propósito que el apóstol Pablo habló, todos los demás son inspirados por él mismo. Pero es muy importante, hermanos, a lo menos en esta parte de nuestras enseñanzas, que podamos entender cuál era la idea de Jesús de la venida del Espíritu Santo. Porque es ahí donde se puede asentar la doctrina del Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, entonces, versículo 8, ya lo leímos. Y yo quiero que podamos aprender el significado de dos palabras, porque a base de ellas nosotros podemos comprender mejor. La primera palabra es convencerá. ¿Ok? Esta palabra es muy importante. Dice, y cuando Él venga, convencerá. Fíjense, esta palabra convencerá es una palabra, ¿verdad?, que viene del griego y es elenco, o en otros diccionarios es ejenco, ¿verdad? En el Strong o en el Vine, etc. Pero fíjense, esta palabra de convencerá, su significado, hay muchos sinónimos, pero es condenar. Y el sentido de esta palabra es probar o demostrar que es culpable. Fíjense, es muy importante esto. Ahora, ¿cuál es la intención del Espíritu Santo de convencer? Bueno, es decir, demostrarle a una persona que es culpable. ¿Para qué? Pues para que vayan al arrepentimiento. Esta es la intención de este significado de convencerá. ¿Ok? Ahora, la otra palabra es ¿a quiénes iba a convencer? La otra palabra dice convencerá al mundo, o sea, hablando de la palabra mundo, ¿ok?
Y esta palabra yo creo que todos conocemos, ¿verdad? Sí, esta palabra es del original cosmos. Y es muy importante entender el significado hacia quienes va dirigido el propósito de convencer, porque cuando no entendemos este propósito, caemos en interpretaciones privadas. Entonces, miren, esta palabra cosmos es una palabra muy importante. No se refiere al globo terráqueo, no se refiere a los alienígenas que dice Maussan que existen. No se refiere a eso. No se refiere al orden, ¿verdad? Porque cosmos habla del orden, ¿verdad? Habla de un orden. No se refiere al orden en sí. Se refiere a las personas que habitan el globo terráqueo. Ahora pregunta, ¿cuántas personas habitan el globo terráqueo? No estoy hablando de una cantidad. Pero ¿verdad que las personas que habitan el globo terráqueo son de diferente raza, etcétera, etcétera? ¿Sí o no? En pocas palabras es todo el mundo, todo aquel que vive en la tierra. ¿Okay? Esa es la palabra original. Es muy importante, hermanos, esto, ¿verdad? Acuérdense que estos son palabras de Jesús y tenemos que entender esto. Esta palabra entonces, cosmos, ¿verdad? Designa a quienes el Espíritu Santo iba a convencer. Y bueno, pues el significado original es, una vez más, a la gente que habita en el mundo. Pero escuchen esto. Habla en un sentido general, no exclusivo. Y eso tenemos que entender, general. No a una cierta cantidad de personas. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Bueno, que el trabajo del Espíritu Santo es convencer, y aquí es algo muy importante, porque puede haber una contradicción, aparentemente, pero no lo hay. El trabajo del Espíritu Santo es convencer a todos. Ahora surge una pregunta aquí, entonces ¿el trabajo del Espíritu Santo ha fracasado? Porque no todos están convencidos. Bueno, les voy a explicar esto. El trabajo del Espíritu Santo no ha fracasado. Sí, todos están convencidos. Todos. De algo, pero están convencidos. ¿Sí me entienden? Todos están convencidos. De algo que más adelante vamos a ir viendo, ¿no? Para no comernos el pastel de un bocado. Pero es muy importante, hermanos, la doctrina de Jesús, ¿verdad? En el ámbito académico, teológico, se le llama la doctrina juanina, ¿verdad? Que es la doctrina de Juan, que según los estudiosos es el que más habló de Jesús, ¿verdad? Entonces, en la doctrina de Jesús es muy importante entender, por eso le dije, yo me voy a basar a lo que dijo Jesús. Es muy importante entender que la doctrina de Jesús es la más antigua, hermanos. ¿Es la más qué? Antigua, es pura. Ya nosotros recibimos clases y lo que sea, pero ya viene manoseada. Ahora, el Espíritu Santo es fiel en preservar la esencia, ¿sí me entienden? Pero, sin embargo, al transcurso de la historia ha sido muy manoseada esta doctrina. Entonces, cuando nosotros no regresamos al original, cuando nosotros no regresamos a aquel tiempo, podemos caer en conclusiones muy modernas que no era la intención de Jesús. Entonces, yo, hermanos, trato de quedarme con lo que Jesús dice, ¿verdad? Porque es lo más antiguo. Entonces, miren, esta doctrina de Jesús, pues es la más auténtica. Esa doctrina no es una doctrina reformada. Póngame atención, obvio, yo no tengo nada en contra de la reforma, estoy agradecido. Y todos los que estamos aquí debemos de estar agradecidos con la reforma. ¿Por qué? Porque la verdadera reforma trajo luz. ¿Ok? Esa es la verdadera reforma. Es traer luz porque la Biblia estaba oculta. Los que estaban ahí escuchaban hablar al que se paraba a dar el mensaje y era en otro idioma. No le entendían. Entonces la reforma, ¿verdad? No solamente fue Martín Lutero, fueron precursores anteriores que luego lo vamos a ver a lo mejor en un estudio, ¿verdad? Una materia que se llama Historia de la Iglesia, a lo mejor más adelante lo vemos. Entonces, la verdadera reforma fue esa, ¿verdad? La Biblia estaba oculta, no estaba al alcance
Y Dios usó a precursores y a Martín Lutero y etcétera, etcétera, para que la Biblia fuera leída, y fue lo que trajo luz, ¿me entienden? Entonces, no debemos de estar en contra de la reforma, debemos de estar agradecidos por la reforma, porque hubo hombres que murieron. Sí, ¿sabe usted eso? Hubo hombres que murieron por defender la palabra de Dios. Entonces, quiero aclarar eso, hermano, porque a veces se me puede etiquetar como que yo no. Yo, hermano, soy bien agradecido con la reforma, porque gracias a lo que Dios hizo, ¿verdad? Él permitió, acuérdense que toda la gloria siempre es para Él. Nosotros podemos tener la libertad de poder tener una Biblia en nuestro idioma. Amén. Así que tenemos que entender eso. Pero, como le digo, hermanos, a través de la historia, y miren, la buena intención de Dios o la buena intención de un hombre, como somos hombres, pues lo tergiversamos. Por ejemplo, cuando se dijo que María era la madre de Dios, a principio no era la intención de exaltar a María. ¿Usted sabe eso? No era esa intención. Era una intención porque nadie creía en Jesús, ¿verdad? Pero ¿qué pasó después, hermano? Pues ya sabemos, ¿no? Se cambió la adoración. Entonces, así ha pasado, hermanos. Así ha pasado con diferentes enseñanzas, que la intención de Dios, la intención de Jesús es preservar la doctrina sana, pero cae en nuestras manos. Y si nosotros decidimos creer o inclinarnos a algún pensamiento, corrompemos la Escritura. Por eso es muy importante entender esto, hermanos. Amén. Ok, entonces miren, la doctrina de Jesús no necesita reforma. ¿Está usted conmigo en esta mañana? No, porque es auténtica. Lo que necesitó reforma fue porque la iglesia, la historia de la iglesia estaba en un oscurantismo. No estaba la Biblia, los hombres hacían lo que hacían, ¿verdad? El encargado de la iglesia, por así decirlo, era el dueño de todo un estado, él recibía todo el dinero, etcétera, etcétera, hermano. Había mucha corrupción. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Digo, no estoy predicando acerca de la historia de la iglesia, nada más quiero acomodar las cosas como son. Entonces, como todo ¿cómo se puede explicar? Como un buen deseo cae en manos de hombres y a veces nosotros somos los que fallamos. Entonces miren, una vez más, yo no tengo nada en contra de la reforma, para nada, hermano, estoy agradecido. Sí estoy en desacuerdo en doctrinas que se tergiversaron en la reforma, eso sí, pero aún así puedo entender qué es el hombre, y eso no es mi tema, pero ok, entonces estoy explicando esto. Entonces, el Espíritu Santo, según la doctrina de Jesús, viene a convencer a todo el mundo. No hay exclusividad. Y usted puede estudiar el chino, el totonaca, el arameo y el choleo, el que usted quiera. Y no hay exclusividad de personas. Y eso debemos de entenderlo, hermanos. No es difícil entender eso. ¿Okay? Entonces, esa es la doctrina de Jesús, hermanos. No son las ideas ni de un reformador, ni de varios, porque no nomás fue uno, fueron varios reformadores, inclusive filósofos que metieron pensamientos a la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, pero es nada más para estar reafirmando el punto donde yo quiero llegar, ¿no? Entonces, miren, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Él es el que convence, ¿ok? Pero ahí viene la otra parte. ¿A quién tiene que convencer el Espíritu Santo? ¿A las piedras? ¿A los extraterrestres de Maussan? ¿A quién? A las personas, hermano, al mundo entero. ¿Entienda? ¿Ok? Ahora, una vez más, el Espíritu Santo no ha fallado. El Espíritu Santo sigue convenciendo. Miren, en un auditorio, una persona predica la palabra de Dios, el Evangelio, y todas las personas se convencen. Una de creer o no creer, pero todas fueron convencidas. Una se convenció de que sí era pecador y que necesitaba arrepentimiento, y otra dijo, no, yo no soy tan malo. Pero el Espíritu Santo en todos modos convenció, pero esa persona dijo no. ¿Ok? Entonces, quiero aclarar que el Espíritu Santo no ha fallado, Él convence. Él nos hace sentir culpables a todos, aunque nosotros queramos justificarnos, ¿sí o no? Siempre, hermanos, yo no sé si usted se acuerda, antes de venir a los pies de Cristo, nosotros sabíamos que andábamos mal, ¿sí o no? Sabíamos que teníamos cuentas pendientes con Dios, aunque decíamos, no, pues es que yo no soy tan malo a comparación de quién. No, pues siempre nos comparábamos con el peor del mundo, ¿no? Pero no, hermanos, a comparación de Cristo.
todos estamos mal, ¿sí o no? Entonces el Espíritu Santo convence sí o sí, pero unos no reciben. Entonces, ahí quiero aclarar, hermanos, porque les digo que hay enseñanza donde dice, ahí está, pues no, que si convence a todos, ¿por qué no todos son convencidos? Pues es que sí están convencidos, pero aman más su pecado, por eso no quieren arrepentirse. ¿Ok? Bueno, entonces entendamos, el Espíritu Santo no ha fallado, hermanos. Su trabajo, es más, es imposible que Él falle, porque Él es Dios, ¿no? Entonces, ¿dónde está el problema? Pues el problema está en nosotros, hermanos. El problema está en el mundo, en nosotros, en la gente que el Espíritu Santo convence. Y es ahí, hermanos, donde debemos de entender que el hombre, el ser humano tiene decisión y voluntad. Tenemos decisiones, tenemos voluntad. Podemos recibir o no recibir lo que Dios quiere darnos. Podemos, ¿sabes qué? No, estás mal, tú, no, a mí no me vengas con eso, a mí no me hables de religión. Siempre decíamos eso, ¿se acuerdan? A mí no me hables de esas ondas iglesieras. No, es que mira, yo no te estoy hablando de una iglesia, yo te estoy hablando de una relación con Dios. No, tú porque vienes de esa vida, pero no, a mí, mira, yo tengo mi trabajo, tengo mi Rottweiler, tengo mis hijos, o sea, a mí, yo no le robo a nadie. ¿Sí o no? Era lo que decíamos muchas personas, ¿no? Yo soy bueno. Entonces, pues, recibíamos el mensaje, pero no lo queríamos aceptar. Simple y sencillamente. Eso se llama tener decisión y tener voluntad, hermanos. Una vez más, yo me quedo con la doctrina y la enseñanza de Jesús. Yo me quedo con eso, hermano. Para mí es suficiente. Entonces, vamos a ver, entonces, cómo es que el Espíritu Santo convence a todos y cómo entenderlo, ¿verdad? Así que, una vez más, yo no me inclino a ningún pensamiento, yo solamente estoy inclinado a lo que Jesús dice, ¿ok? Juan 16:9. Vamos a ver de qué convence. Acuérdense muy bien que ese es el propósito por el cual fue enviado. De pecado, por cuanto no creen en mí. Ahora, pregunta, ¿el Espíritu Santo convence sí o sí? Pues no hay no, ¿verdad? Sí, hermanos, claro. Estamos viendo, el Espíritu Santo sí cumple y siempre va a cumplir con la encomienda por la cual fue Él enviado. El Espíritu Santo es fiel. Entonces, ¿cómo es que aquí Jesús dice que el Espíritu Santo convence de pecado? ¿Verdad? Bueno, si leemos el párrafo, dice, ¿por cuanto qué? ¿Qué dice ahí? ¿Por cuanto qué? No creen en mí. Y hablé como francés, ¿verdad? Por cuanto no creen en mí. Póngame atención, ¿ok? Simple y sencillamente, hermanos, el Espíritu Santo convence de pecado, pero el pecado está en que no creemos, hablando en el tiempo pasado, en Jesús. Eso es, hermanos. ¿Por qué es pecado? Bueno, es pecado no creer en Jesús. Es pecado no creer en Jesús. Pero, ¿qué hay de todas aquellas personas que dicen creer en Jesús? ¿Será esto verdad o no? Bueno, tenemos que situarnos en el tiempo de Jesús para poder entender esto, ¿sí o no? Para que vean que yo no estoy forzando nada, hermanos, en serio se los digo, soy sincero ante el texto. Vamos a situarnos en la etapa de Jesús. Jesús estaba hablando esto con sus discípulos, ¿ok? Pregunta, ¿creían en Jesús? Algunos sí, pero la mayoría ¿qué? La mayoría no creía, hermano. La gran mayoría no creía que Él era el Hijo de Dios. No creían que Jesús fuera Dios por la cultura que ellos tenían, porque solamente un Dios, no tenían el entendimiento, etcétera, etcétera. Pero estoy afirmando este punto, ¿ok? Entonces, ellos rehusaban en primera instancia a creer en Jesús. Y la segunda es, porque ya lo hemos estudiado ahí, muchas personas pueden decir, muchas personas hoy en día podemos decir que creemos en Jesús, ¿verdad? Pero según ya hemos estudiado, para Jesús el creer es obedecer, ¿sí o no? El que me ama guardará mis mandamientos, ya lo estudiamos. Entonces tenemos que entender que para Jesús el creer en Él va ligado con el obedecer. Por eso
Hermanos, es que muchos dicen, yo sí creo en Dios, pero no le obedezco. Entonces para Jesús no es creer eso. ¿Ok? Alguien que no camina los caminos del Señor, para Jesús es alguien que no cree en Él. ¿Ok? Porque sería pura fe intelectual. ¿Sabe qué es una fe intelectual? Aquella solamente que sabe, pero no tiene convicción. No, pues la mayoría, tú párate en la esquina y pregúntale ahí, ¿verdad? Al Balatas, al Cachihuecas, al que tú quieras ahí. ¿Oye, crees en Dios? No, yo sí creo en Dios. Y Él es mi Padre, es más, aquí lo traigo en la cartera, te dicen. Entonces pregunta, pues, Él dice creer, ahora, ¿obedece? Pues no. Entonces, esa es la gran diferencia, hermano. Por eso Jesús liga el pensamiento de creer y obedecer. ¿Estamos agarrándole hasta ahí? Bueno. Entonces, aquí debemos de ligar el significado que vimos hace un momento. Es el Espíritu Santo quien convence. Entonces, es el hombre quien cree o no cree. Lo estamos viendo aquí. Hermanos, el texto es claro. Jesús dijo aquí en el texto, ¿verdad? No creen en mí. Vamos a leer una vez más. Ponlo ahí, hermano. Ponlo ahí porque luego piensan que soy yo. Juan 16:9 dice, de pecado por cuanto, ¿qué dice? No creen en mí. ¿Quiénes no creían? Pues el hombre, no está hablando de extraterrestres. ¿Ok? El texto es claro, hermano. Jesús dijo, no creen en mí. Dejando la decisión de creer, hermano, póngame atención al hombre. Y esto está plasmado por toda la Biblia. Toda la Biblia está plasmado de esto. Y bueno, les digo, a raíz de la Reforma, ¿verdad? Que le digo yo, para mí, yo no tengo nada en contra de la Reforma, sino de injertos que le hicieron a la Reforma. Aquí interpretan que solamente unos pueden creer, que no todos. Y que si alguien cree es porque Dios les obligó, los forzó a creer, ¿verdad? Porque si no fuera así, no fuera Dios. Y sacan de contexto, hermanos, toda la idea de la fe, según la Biblia. Voy a poner un ejemplo yo sé que si voy con los niños me lo entenderían mucho mejor. Miren, yo soy una persona que voy a dar un regalo, ¿ok? No Santa Claus, ¿verdad? No creemos en eso, sí. Yo voy a dar un regalo, hermanos, ¿ok? Soy una persona que va a dar un regalo. La persona que recibe el regalo es vista como alguien forzada a recibir ese regalo. Pues no. Si de hecho la palabra gracia, charis, quiere decir regalo, ¿okay? Y la fe es gracia, es un don de Dios. La salvación es un regalo, es un don de Dios. Entonces, hermanos, un regalo no es una obligación. Recibirla no es obligación. Miren, si la persona toma el regalo, no se le ve a esa persona como colaboradora del regalo. No, colaboradora de la generosidad, no, para nada. Ella sola recibió el regalo. Es como alguien que decidió aceptarlo, pero al revés. Si una persona lo rechaza, no se ve, ¿verdad? No se me va a ver a mí que estoy dando el regalo como alguien que lo seleccionó para que lo recibiera sí o no. Que fue forzado, no, para nada. Aquí vemos solamente que aquel que da el regalo tiene la buena voluntad de darlo. Y aquel que lo quiere recibir está bien, aquel que no lo quiere recibir está bien. Miren, hermanos, la salvación es un regalo de Dios a toda la humanidad. Quien la recibe, no, ya los hemos explicado 1,000,000 de veces, hermanos. En serio, ya estoy así como que, pero en fin. Quienes reciben no son partícipes de la salvación, hermanos. No lo son, porque no puede un hombre participar ni cooperar con la salvación. No murió el hombre por él. El hombre no puede hacer un sacrificio. El sacrificio ya está, todo está ahí ya, hermanos. El ser humano no participa. El ser humano solamente recibe o rechaza. Influenciado por el Espíritu Santo, por oír la palabra. El Espíritu Santo hace lo que dijo Jesús. Agarra la palabra, convence de pecado, de justicia y de juicio al hombre.
Y el hombre acepta su culpa que ha rendido a Jesús y clama su misericordia. Pero la persona que no recibe el regalo no puede culpar a aquel que más adelante, por no recibir el regalo, tenga consecuencias de no haberlo recibido. No lo puede culpar porque el que dio el regalo era para todos, pero él no lo quiso recibir. En serio, hermanos, eso es tan difícil entenderlo. Eso es tan difícil entenderlo. Pero en fin, ese no es mi trabajo, hermanos. Yo nomás estoy plasmando la doctrina de Jesús. Escúchame. La doctrina no adulterada, hermanos. La doctrina que no pasó por filósofos, no pasó por... No, esa es la doctrina de Jesús. Y una vez más, yo me quedo con Jesús. Porque sé que es la doctrina sana, hermano. ¿Ok? Vamos a seguir entonces aprendiendo. Fíjense. Vamos a ver que el trabajo del Espíritu Santo es convencer, una vez más, no obligar, no viene en la idea, no viene ahí. Y esto es fundamental entender, hermanos, porque si nosotros somos honestos al texto, a la gramática, nosotros vamos a ver que verdaderamente el Espíritu Santo convence, no obliga, porque no cabe ese sentido de obligar a nadie. Y es fundamental entender esto para que podamos entender la labor del Espíritu Santo. Juan 16:10, acuérdense que dijo, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahora aquí lo va a aclarar Jesús. Juan 16:10 dice, ya vimos de pecado, ahora dice de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Miren, es el Espíritu Santo quien a través de la obra de Jesús, de la obra que Jesús iba a realizar, iba a demostrar al mundo que la ira de Dios había sido satisfecha en el sacrificio de Jesús. Es por eso que Jesús pudo ir al Padre una vez que su sacrificio fue aceptado. Entonces Jesús, al ir al Padre, cumplió con ese sacrificio perfecto. Escuchen, a la hora del sacrificio, todo, hermanos, todo lo hizo, todo lo cumplió Jesucristo como un tipo original de un sacrificio. Jesús salió para afuera cargando su cruz, así como cuando un cordero era soltado a las afueras para que llevara el pecado. Jesús derramó sangre, así como las ovejas o todo aquel animal que fuera sacrificado derramaban su sangre, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Todo, hermanos, todo fue un sacrificio, se cumplió con lo establecido. Jesús murió a la hora establecida, Jesús murió el día establecido y Jesús murió el día establecido también. Jesús ascendió al cielo también. Entonces, cuando Jesús ascendió al cielo, la justicia de Dios, cuando Jesús murió y fue acepto, ya subió al cielo, todo se cumplió. La ira que Dios tenía por la humanidad entera, hermanos, entera, por favor, comprenda esto, fue satisfecha. Ahora, si esa ira ha sido satisfecha, ¿cómo es que la Biblia dice que Dios está en contra del impío? Bueno, porque es verdad. Sí, es cierto, Dios no está de acuerdo, hermano, porque Dios es santo. Dios no está de acuerdo con aquella persona que está viviendo inmoralmente, pero Él lo amó a través de Jesús. Es decir, Jesús está ahí, el sacrificio de Jesús está ahí. Si se acerca, se arrepiente genuinamente, puede recibir el amor del Padre. En eso consta, hermanos. Entonces, una vez la ira de Dios fue satisfecha, es por eso que el Espíritu Santo se encarga de convencer a las personas que la ira de Dios ha sido satisfecha, su justicia ha sido pagada. De esto convence el Espíritu Santo al mundo. Una vez más, hermanos, no es que el Espíritu Santo no cumpla, es que hay unos que creen, otros que no creen. Por eso, hermanos, eso no es culpa del Espíritu Santo, eso es culpa del hombre. La salvación es de Jehová y la condenación es por el hombre. Juan 16:11, vamos a leer ahí. De pecado, de justicia, y ahora vamos a ver qué dice aquí de juicio. Juan 16:11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Miren,
es el Espíritu Santo quien convencerá al mundo que el hombre ya no será más esclavo del pecado, que Jesús dio esa libertad, como ya lo aprendimos en la serie pasada de Romanos, ¿no? ¿Verdad? Es el Espíritu Santo quien convence al mundo que el enemigo ya ha sido condenado. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiere decir, hermano? Miren, la palabra juzgado, hermano, aquí habla de un veredicto final. O sea, aquí no es si algo va a pasar o a lo mejor hay un truco. No, no, no. Aquí habla de una palabra final. Dios estableció que el enemigo será destruido. Totalmente. ¿Ok? La palabra juzgado, eso quiere decir condenado. Hermano, ¿no es maravillosa la labor del Espíritu Santo, hermano? Él es quien viene a convencernos que en verdad Jesús es el Hijo de Dios, que fue Él quien llevó el pecado de la humanidad, que gracias a Jesús todos podemos ser salvos, que Dios ciertamente estaba enojado con nosotros porque transgredimos su ley, pero que Jesús vino a satisfacer esa ira de Dios al morir en lugar del pecador. Que Jesús, hermanos, al morir y resucitar, fue la evidencia que el Padre había recibido ese sacrificio, que gracias a Jesús, una vez más, Adán podía hablar con Dios. Ese Adán que rompió su relación con Dios por el pecado, una vez más pudo ser sustituido. ¿Ok? Esa comunión fue restablecida, hermanos. ¿Ok? Entonces, que el enemigo está vencido, hermanos, que no importa lo que pase, que va a llegar un día, no importa quiénes trate de engañar, no importa, va a llegar un día, hermanos, inevitable, va a llegar un día, hermanos, donde será vencido por los siglos de los siglos. Hermano, yo no sé si esto te dé gozo, hermano, pero a mí sí, en serio. A mí me da gozo, hermano, la fidelidad del Espíritu Santo. Hoy puedo creer que Jesús no es un mito, que Jesús es una realidad, que gracias a que el Espíritu Santo me convenció de pecado, de justicia y de juicio, hoy estoy camino al cielo, hoy está camino al cielo. Todo gracias a la fidelidad del Espíritu Santo. Pero esto es gracias a Jesús, hermanos, quien dispuso su corazón que así fuera. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor, hermanos, en esta mañana? Pero así, hermanos, ahí viene la parte. Pero así como es maravilloso saber la gran obra que sigue haciendo el Espíritu Santo al mundo, hay algo, hermanos, que muchas iglesias han hecho que no es el propósito del Espíritu Santo. Y esto nos va a llevar a nuestro siguiente y último punto. La fidelidad del Espíritu Santo en glorificar a Jesús. Póngame atención a esto. La fidelidad del Espíritu Santo en glorificar a Jesús. Juan capítulo 16, versículo 12, por favor. Fíjense lo que dijo Jesús. Ahora tengo muchas cosas que decirles. Estoy hablando así para que lo entiendan, ¿no? No vamos a decir, está agregando y quitando una tilde. No, por favor, hermanos, tranquilos. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las van a poder sobrellevar. ¿Ok? Eso fue lo que dijo Jesús. Miren, hermanos, la sabiduría de Jesús es incomparable, nadie tenemos duda, ¿verdad? Salomón no le llegaba ni a los talones. ¿Ok? Hay tantas cosas, hermanos, que así como a sus discípulos en ese momento no las iban a entender, solo con la ayuda del Espíritu Santo. Escúchame, hermanos. Así también nosotros no podemos entender, hermanos, las palabras de Jesús si no dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe. Es imposible. Por eso nosotros siempre les hemos enseñado, hermanos, mira, ni siquiera, y
y alguien puede decir lo contrario. Nunca les hemos dicho, hermanos, usted tiene que creer como dice Agallón Mafafas. No. Siempre situamos la Biblia, ¿para qué? Para que sus ideas, de donde usted venga, de donde usted fue enseñado, se las quite, hermano, y usted venga a aprender de la palabra de Dios. Porque es un impedimento traer ideas preconcebidas y querer aprender. No, hermanos. Y de hecho lo hemos aconsejado y hemos estado estudiando, hermano, cuando usted vaya a la Biblia diariamente, no vaya con sus ideas. Señor, a ver, ¿qué me quieres enseñar ahora? Con un corazón vacío, hermano, porque necesitamos el maná, ¿sí o no? ¿Quién va a comer con hambre? A menos los de gula, ¿verdad? Yo sé que tienen la respuesta, ¿verdad? Pero no. Pero ¿quién va a ir a comer con hambre? ¿Quién va a ir a buscar el alimento de Dios queriéndole enseñar a Dios qué significa ese texto? Es imposible, hermano. Por eso necesitamos ir con hambre a la palabra de Dios, vacíos. Dile, Señor, mira, he leído 1000 veces estos párrafos, pero enséñame. Tengo hambre de ti. Es tan diferente, hermano, sales bendecido. Pero cuando tú vas, lees un capítulo, un versículo, y ya te hiciste 45,000 textos, hermano, te levantaste peor de cuando llegaste. Traes indigestión espiritual. Por eso, hermanos, entendamos esto. Hay cosas que no vamos a entender como quisiéramos. Yo quisiera entender cosas que no puedo entender de la Biblia, seamos honestos. Yo sé que usted también. Pero entienda que somos humanos, pues, aunque tengamos el Espíritu Santo. Cada quien tenemos hasta ahí. Hay que darle gracias a Dios, consagrarnos y seguir adelante para que Dios nos muestre su palabra, pero hasta ahí. Entonces, cuando no sabemos algo, no nos inclinemos a una idea teológica de ninguna persona, hermano. Son consejos que se les dan de parte de la Biblia. Vaya a la palabra, vaya a Jesús. Y va a ver que Él nos va a enseñar. A veces le va a decir, hasta ahí vas a aprender. Tú nada más entiende que eres salvo porque yo morí por ti. No te interesa de qué manera. Pues a mí no me interesa de qué manera. Tú nada más entiende, yo voy a venir por mi iglesia. No te interesa saber si es en ese momento, si es antes, si vas a pasar la tribulación. No te interesa eso. ¿Entienden? Entonces, hay tantas cosas, hermanos, que tenemos que entender, que no vamos a poder comprender todo. Así como los discípulos no iban a entender muchas cosas sin la ayuda del Espíritu Santo, a veces nosotros, hermanos, sin la ayuda del Espíritu Santo, aún siendo salvos, no lo entendemos. ¿Sí entienden este punto? Porque está nuestra carne, está nuestro yo anteponiéndose a la palabra. Jamás vas a recibir revelación de Dios. Jamás voy a recibir revelación de Dios cuando yo antepongo mis pensamientos, mi interpretación, adelante de la Biblia. ¿Ok? Entonces, hermanos, no podemos entender las palabras del Señor Jesús si no dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe. Ahora, hermanos, a veces queremos encerrar al Espíritu Santo. En serio, hermanos, y esta es una ofensa, pero yo sé que muchos no lo hacemos por ofender. O sea, yo creo eso, Muchos no lo hacemos por ofenderlo, solamente por el desconocimiento, hermano. ¿Verdad? Muchas veces queremos encerrar al Espíritu Santo y decirle que solo puede convencer a unos, a ellos nada más, a una sola parte, no a todos, a los que ahí. Otros, bien tristemente, decimos lo siguiente, bueno, yo nunca lo he dicho en serio, pero otros le decimos al Espíritu Santo, y te doy hasta 3 para que tú hagas esto. Y le truenan los dedos. Nomás quiero que entiendan, hermano, aunque usted no lo crea, así pasa. Le contamos hasta 3 para que haga un milagro. Ahora le ponemos precio a las sanidades dadas por él, como pretendía hacerlo Simón el mago. Hay muchos Simones por ahí, hermanos, en la actualidad cobrando por la obra que hace el Espíritu Santo. En serio, hermanos, estamos en una etapa de mucho conocimiento, pero de poca comunión con el Espíritu Santo. Por eso estamos como iglesia universal. Escúchenme, estoy hablando universal, ¿verdad? Es decir, todas las iglesias. Si somos realistas, la gran mayoría de las iglesias estamos mal. Yo no estoy diciendo, me estoy incluyendo
Yo lo estoy haciendo generalmente para no ofender a nadie, ¿ok? Pero la mayoría de las iglesias estamos mal. Pero bueno, hermanos, gracias a Jesús, Él nos dijo: no temáis, manada pequeña. Jesús dijo: angosto es el verdadero camino. Jesús dijo: son pocos los que entran por la puerta. Entonces no debemos de sorprendernos, porque la iglesia mayoritariamente está en una decadencia, pero sí entristecernos por la falta de comunión con el Espíritu Santo. Por ejemplo, hermanos, Jesús dijo: hay muchas cosas que quiero decirles, pero no las van a poder asimilar. ¿Cómo qué cosas? Bueno, son muchas, son bastantes que no puedo decir todas, ¿verdad? Es imposible pues nombrarlas, pero por ejemplo, Juan mismo, ¿verdad?, experimentaría el cierre de ellas. ¿Cuándo? Al terminar el libro de Apocalipsis. Ahí se cerró toda la escritura, hermanos. Pero por ejemplo, ¿cómo iban, hermanos, a asimilar los discípulos que iban a morir por Jesús? En su mente humana era imposible. Si no, bueno, pues ahí está Pedro. Pedro prometió y en su carne dijo: no, si todos te traicionan, yo no te voy a traicionar y estoy dispuesto a ir a la muerte por ti. ¿Y qué pasó después? Salió corriendo. Era imposible también que ellos vieran que la promesa del Mesías era para todos. Para los gentiles también. Hermanos, era imposible para un judío religioso pensar que una raza mixta pudiera recibir la promesa del Mesías que se le prometió al padre Abraham. Si ellos mismos conquistaron a los filisteos y si ellos mismos conquistaron a tantas naciones que iban en contra de la voluntad de Dios, ¿cómo era posible entonces que ellos que violaban la ley de Dios recibirían la gracia de Dios? Era imposible para ellos entender eso. ¿Me están entendiendo? Era imposible en ese momento. Era imposible creer, hermanos, que la salvación era para los romanos. También aquellos que habían de matar a Jesús, era imposible creer que la salvación era para los pueblos paganos. Como ven, hermanos, había muchas cosas que ellos no iban a poder sobrellevar en ese momento. Era imposible. ¿Y sabes qué, hermano? Me temo decirte lo siguiente: sigue habiendo muchas cosas que no podemos sobrellevar. Jesús lo advirtió, hermanos. Pero, ¿qué dijo Jesús? Que era la respuesta, su Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, descansa en que el Espíritu Santo nos ayudará a sobrellevar lo que es difícil. Quizás, hermano, no sé, puedes estar pasando una enfermedad, tu matrimonio con problemas, quizás tu hijo desviado, qué sé yo, muchas cosas que tú no puedes sobrellevar en este momento. Falta de perdón, resentimiento, amargura. Hermano, por favor, deja que el Espíritu Santo te ayude a sobrellevar, nos ayude a sobrellevar las cosas que en este momento no podemos sobrellevar. Así como los discípulos no iban a poder sobrellevar en ese momento. Nosotros también necesitamos, hermano, al Espíritu Santo que nos ayude a sobrellevar las cargas, las que no entendemos. Y aquí está la clave, hermanos. Esa clave que está ocasionando que no avancemos, porque tenemos una carga tan difícil, tan insoportable. ¿Cuál es la clave? Dejar en las manos de Jesús, confiando en que su Santo Espíritu nos va a guiar y nos va a dar fortaleza para poder sobrellevar lo que venga a nuestras vidas. Sigamos aprendiendo, hermanos. Juan capítulo 16, versículo 13. Dice Jesús, tenemos que seguir el hilo del pensamiento. Dijo: no lo van a poder sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad.
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Bueno, aquí está la respuesta, hermanos. El Espíritu Santo nos ayudará a saber todas las cosas que habrían de venir. Y bueno, es un poco de lo que ya explicamos, ¿verdad? Pero abarca muchas cosas más. Ahora, ¿cuáles son algunas de esas cosas que el Espíritu Santo les haría saber que iban a venir? Bueno, antes de contestar bíblicamente esa respuesta, tenemos que notar algo muy importante, hermanos. Que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo guía únicamente ¿a dónde? ¿A toda qué? A toda verdad. Y esta frase encierra todas las verdades de la Biblia, incluyendo, por supuesto, la obediencia a la palabra de Dios. Por eso, hermano, cualquier persona que dice que el Espíritu Santo le dice que diga cosas hablando de la prosperidad y que siempre te irá bien, es una mentira, hermanos. Dios no tiene problemas con prosperarnos. En serio, Dios no tiene problemas con prosperarnos. Pero si nos damos cuenta, hermanos, que en la Biblia se habla mucho de dinero. Jesús habló mucho del dinero. Pero el 80% de lo que Jesús habló del dinero, habló que tuviéramos cuidado del dinero. Jesús dijo que el dinero es la raíz de todos los males, inspiración, la codicia, el amor al dinero. ¿Sabía usted que por amor al dinero personas traicionan a sus parejas? Por amor al dinero personas están en la cárcel. Por amor al dinero personas matan. ¿Sabía usted? Porque esa es la raíz. Por el amor al dinero está la tan mentada enfermedad del estrés. El amor al dinero, hermanos. Entonces debemos de tener mucho cuidado de todos aquellos que en el nombre de Dios digan mentiras. Ahora, ¿qué es lo que el Espíritu Santo les haría saber? Vamos a ver ahí. Hechos capítulo 2, versículo 14. Hechos 2:14, vamos a leer ahí, dice: entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hechos capítulo 11, versículo 7. Hechos 11:7 en adelante dice: y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu, pongan atención, me dijo que fuere con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú, toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, o sea, Pedro, cuando comenzó a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, hablando de Pentecostés. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también
el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. Esta frase me pone a temblar. Y es mi oración, hermano. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Hay muchos que estorbamos, hermanos, en serio se los digo, por interpretaciones, pero en fin. Entonces, oíd estas cosas. Callaron y glorificaron a Dios diciendo, escuche, de manera que también los no elegidos, porque ellos no eran elegidos, los gentiles no eran elegidos, el único pueblo elegido, ¿quién era? ¿El pueblo de qué? Ahí está Romanos, habla del pueblo de Israel, puede estudiarlo usted. Ellos eran el pueblo elegido de Dios, pero escuche lo que dice aquí, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pregunta, hermanos, sin el Espíritu Santo, ¿ustedes creen que Pedro podía haber entendido eso? ¿Los apóstoles? Jamás. Jamás, hermano. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? La guía y dirección del Espíritu Santo. Vemos cómo el Espíritu Santo fue quien guió a los apóstoles, ¿verdad? A poder entender que la gracia de Dios no era selectiva para ellos, que era para todos los pueblos, y no nomás fueron los gentiles, fueron muchas otras. Es que la palabra gentil no habla acerca de de un pueblo, sino habla de todos aquellos que no son judíos, ¿no? ¿Okay? Entonces, pero era imposible, pero el Espíritu Santo les ayudó a entender, y esa es mi oración, que el Espíritu Santo nos ayude a entender que la salvación es para todos, hermano. Pero ese es otro tema, ¿ok? Entonces miren, fue el Espíritu Santo quien guió a los apóstoles, ¿verdad? A hacer eso. Si a Pedro le hubieran dicho en ese tiempo, así donde andaba con la espada desenvainada, ¿se acuerdan de Pedro, no? Que andaba con el cuchillo de Rambo ahí. Si le hubieran dicho que la promesa la recibirían los gentiles, en serio, hermanos, ni hubiera caminado con Jesús por religioso. En serio, en serio. No lo hubiera aceptado antes. No, hermanos, no. ¿Se acuerdan que también en una ocasión, más que digo, tiempo me falta, hermanos, pero estaban los hermanitos truenos, ¿se acuerdan los truenitos? Hey, Señor, vimos uno que andan allá en tu nombre, pero no son de los elegidos, no son de nosotros. ¿Y qué dijo el Señor? No, yo nomás vine por ustedes. No, el Señor le dijo, hey, ¿qué les pasa, por favor? ¿Ellos están haciendo la obra de Dios? Sí. Y saben, hermano, esa palabra a mí me ha retumbado, porque a veces así soy, a veces así somos. Vemos a alguien que está haciendo la obra del Señor y ay, no tienen sana doctrina. Hermano, por el amor de Dios, hermano, déjalos que trabajen. ¿Sí o no? No, es que está hablando algo, sí, está bien, está fuera de contexto. No tiene el estudio de angiología alienígena que tú tienes, pero tiene un corazón que tú y yo no tenemos para andar en la calle predicando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso, hermanos, se me vinieron pensamientos, pero ahí los voy a dejar. Reprendo, porque no quiero. Me prendo como estopelo, hermanos, tranquilos, me agarran así con camisa de fuerza aquí. Entonces, hermano, así, hermano, a veces somos, en serio, y lo digo por mí, pero el Señor ha tratado, y cuando así me quiero poner así medio Peter, ¿verdad? El Señor me dice, hey, cálmate, trueno. Y pues ya me calmo, ¿verdad? Y bendigo a mis hermanos. ¿Sabes qué, Señor? Está con ellos. El Señor me dice, pues ve. No, y Señor, ayúdalos. Mira, quizás no sabe lo que sabe Giovanni, pero sabe que es presentarte a ti. Los espíritus, hermanos. Entonces, así, hermanos, así que mire, cuando usted mira a alguien repartiendo folletos, hermano, ore, Señor, usa ese folleto para que conviertas el alma. Sabemos que hay folletos mal infundados, pero, hermanos, oremos, no nos pongamos de esa así, hermanos. ¿Sí les ha pasado eso? ¿Que se creen la única y verdadera o no? No, hermanos, no somos, ¿saben que no somos únicos? Dios obra a pesar de nosotros. ¿Sí sabe eso? A pesar de nosotros. Entonces, no lo hubieran podido sobrellevar, hermanos. Pedro no, jamás, no, jamás. Pero el Espíritu Santo llenó su corazón de todos los demás.
y pudieron entender, hermano, pudieron entender, aceptarlo, la obra del Espíritu Santo hacia aquellos que según no se lo merecían. Ahora vamos a ver otro ejemplo, hermano, pero esta vez de algo directo que el Espíritu Santo le dijo a Pablo, ¿verdad? De algo que vendría y ciertamente se cumplió y se está cumpliendo hoy en día. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu Santo dice, ¿quién dice? Hay que recibirlo, hermano. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros días, postreros tiempos, algunos abandonarán la fe. No, es imposible que un cristiano abandone la fe. Ok, hermano. Ok, está bien. Fíjate, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Por qué pasará esto? ¿Y por qué está pasando? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hasta hoy, hermanos, hasta hoy esto sigue vigente. Hay personas que según tienen fe en Jesús que no comen, y es bueno no comer por salud ciertos alimentos, ¿no? Ya saben a lo que me refiero, porque por ejemplo en los tiempos de Jesús no había algunos alimentos, que no quiero ofender a ninguno de ustedes y respetar su debilidad, por eso no los voy a mencionar, pero lo que sí puedo decir es que hoy está muy adulterada las cosas alimenticias, ¿ok? Entonces no, Dios bendice esto, pues fíjate de dónde proviene lo que te vas a empacar, ¿verdad? Y ahí Dios te da sabiduría, ¿me entienden? Entonces no debemos de aplicar esa palabra así. No, es que yo bendigo estos alimentos. Cálmate, cerciórate, ¿verdad? Ok, bueno, entonces 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Ok? Ahora, estamos viendo, hermanos, el trabajo y la obra del Espíritu Santo en la vida de sus hijos. ¿Cómo es que habla, verdad? El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo dirige, el Espíritu Santo fortalece, el Espíritu Santo advierte, y todo esto es por medio de lo que el Padre y nuestro Señor Jesucristo, que son uno, quieren que el Espíritu Santo hable. Hermanos, ¿no es glorioso esto? Ver el cuidado de Jesús por su iglesia. Pero veamos algo más brevemente, ¿verdad? Como por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Vamos a saber cómo se llama la bestia de 7 ojos. ¿Quieres saber el nombre? No se cree, hermanos. Apocalipsis 2:11 dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Ok? Hermanos, miren, usted puede leer capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis. Los 7 iglesias, los 7 mensajes a las iglesias terminaron con esto. Siempre al finalizar decía, el Espíritu Santo dice a las iglesias. Lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, 7 veces, número de perfección, se repite esta misma frase. ¿Entendimos esto, hermanos? Y muchas otras cosas más son las que el Espíritu Santo habló a los discípulos y hoy en día sigue hablando. Pero escuchen, ya no hay nada nuevo. Todo lo que se nos habla, todo lo que se nos habla debe de estar fundamentado en la Biblia. No hay ninguna revelación nueva, no hay nada. ¿Ok? Y el Espíritu Santo nos recordará de todo lo que estudiemos. Si no estudiamos nada, pues ahí vamos a estar, ¿verdad? Nos va a recordar aquella palabra que nosotros estudiemos, ¿verdad? Tenemos que entender eso, hermanos. Porque hasta la fecha, hermanos, hay muchos engañadores que dicen que Dios les dijo algo diferente. Entonces, fíjense lo que dijo según Pablo de lo que esto iba a pasar. Acompáñenme a Gálatas capítulo 1, versículo 8 y versículo 9.
Ya me estoy yendo hacia el final, hermano. Gálatas 1, 8 y 9 dice, fíjense, el apóstol Pablo, mas si aún nosotros, o sea, todos los discípulos de Jesús, todos aquellos que proclamadores de la verdad de Dios, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Esa es la palabra anatema. Esa es palabra fuerte. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y pregunta, ¿hay diferentes evangelios hoy en día? Sí los hay. Hay uno verdadero, pero sí los hay. Sí los hay. El apóstol Pablo dijo, solamente hay uno. Mira, si alguien o inclusive un ángel, hermano, previniendo. Bueno, años después una persona dijo que un ángel lo llevó a un lugar. Hermano, estaba advertido. No es mi tema ahorita eso. Estaba advertido, hermano, toda aquella persona que hable un evangelio diferente, Dios tenga misericordia de él. ¿Ok? Ok, hermanos, entonces vemos la gran fidelidad del Espíritu Santo, hermano, que es Jesús en la persona del Espíritu Santo, es el otro consolador, pero ¿acaso algo tan bueno, escuchen, hermano, lo podemos convertir en una ofensa a Jesús? Bueno, esto nos va a llevar a estudiar un error que se ha manifestado desde hace algunos años en algunos sectores de la iglesia cristiana. A ver, hermano, agarre aire. Sopla. No se van a caer, hermano. Soy Julio Gil. Una vez más, hermanos, abra su corazón para que pueda entender esto. ¿Ok? Juan 16, 14 al 15. Dice así, ponga atención, mucha atención. Él me glorificará, está hablando del Espíritu Santo, ¿sí o no? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El 9 de abril de 1906, en una calle llamada Azusa, en Estados Unidos, se le conoce como el avivamiento de la calle de Azusa. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hubo un despertar espiritual, por así decirlo. La gente empezó a buscar a Dios, hermano. 10 días después, es decir, el 19, hubo un terremoto que sacudió todo aquel sector de San Francisco y todo aquel sector, donde hubo muchas muertes. Bueno, de ahí la gente ya había recibido el evangelio. De ahí la gente empezó a acudir mucho a este movimiento cristiano. Y según dicen, hubo un despertar espiritual, hubo un avivamiento. Pero, hermanos, toda manifestación de Dios sin orden se convierte en un desorden. No dudo, hermano, de lo que pasó. No dudo de eso. Sé que Dios es fiel. Y Él se manifiesta como Él quiere. Claro, yo creo en eso. Pero, ¿qué pasó ahí, hermanos? Miren, de ahí en adelante, hermanos, se hizo un énfasis desmedido. Escuchen esto. Énfasis desmedido al Espíritu Santo. Unos compararon ese movimiento con el Pentecostés. Y ahí estuvo el error, hermano. No puede existir otro Pentecostés. Lo que pasó fue destinado para ese evento 50 días después, ¿verdad? Eso ya pasó, ¿verdad? Y el regreso, el día glorioso que nosotros estamos esperando ahorita no es un avivamiento. De hecho, la Biblia está que las cosas van a ir de mal en peor. Ahorita lo que nosotros estamos esperando es que Jesús venga por su iglesia. Pero no hay ningún otro evento, hermanos, que nosotros
va a haber un avivamiento, y no es cierto, hermanos. El amor de muchos se va a enfriar, ¿sí o no? Muchos se van a apostatar de la fe, ¿sí o no? Habrá guerras, rumores de guerras, pestes. Salimos de un virus inyectado por quien tú quieras, porque ya ves luego, ¿no? Por quien tú quieras. Pero asesinó a miles y miles de personas a nivel mundial. Desestabilizó la economía mundial, que hoy está sufriendo mucho un país que era la gran potencia. Algo que no tiene pies ni manos, hermano. Entonces las cosas no van a mejorar, hermano. No soy un predicador de la mala vibra, no. Soy un predicador bíblico nada más. No, hermanos, las cosas no se van a mejorar. Van a venir persecuciones a la iglesia. Algunos inclusive vamos a poder ser detenidos, estar presos. ¿Quién sabe? Van a venir muchas cosas, hermano. Porque Dios sabe que necesita la iglesia fría que está ahorita, una sacudida. La última sacudida para que verdaderamente se pare el grano. ¿Ok? Entonces, bueno, es lo que estamos esperando nosotros, nada más, hermanos. Ahora, si somos conscientes, diario hay Pentecostés, en el sentido de que diario en muchos lugares hay gente que se arrepiente y reciben el Espíritu Santo. Qué glorioso es eso. Pero no habrá otro igual, hermano. ¿Qué pasó ahí, hermanos? ¿Verdad? Bueno, sin el orden, ahí en la calle de Azusa, las emociones empezaron a desbordarse. El énfasis desmedido de las lenguas, que en sí no son lenguas, sino palabras desorientadas, las que con mayor frecuencia se escuchan. Hermanos, nosotros creemos en las lenguas, pero como idiomas, no como palabras repetitivas sin control. Entonces, en ese evento se hizo un énfasis desmedido a la llenura del Espíritu Santo, y eso no es malo. Escuchen, hermanos, no es malo, pero bueno, en Efesios dice cuál es la verdadera llenura, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Es la obediencia. Y que el Espíritu Santo llene nuestras vidas y esté con nosotros no es malo. Lo malo es que al no ver un orden en ese entonces, todo se salió de control. Lo que Dios quería usar para bien del hombre, el hombre lo hizo un descontrol total. Ahora, Dios no falló, hermanos. El Espíritu Santo no falló a ese mover, a ese despertar para esa parte de su pueblo. Porque ¿saben qué, hermanos? También tenemos que decir la verdad. De ahí salieron muchos misioneros. De ahí salieron misioneros acá nosotros, a México, a muchos otros lugares. Tenemos que poner esa balanza que, fíjense, el propósito de Dios se cumplió. Por eso yo estoy agradecido por ese acontecimiento. Pero así como hay cosas buenas, hay cosas malas, hermanos, hasta la fecha. ¿Y qué es lo malo? Bueno, que en muchos lugares hoy en día se hace un énfasis desmedido al Espíritu Santo y lo ponen o lo colocan como una imagen de una paloma. Y miren, no es malo, aunque fue un símil, pero no es malo. O sea, en sí no es malo. Pero lo malo es cuando lo conviertes o lo convierten en el centro de la vida, en el centro del culto cristiano y de todo, como ya hemos aprendido, ¿verdad? El Espíritu Santo, hermanos, es Jesús en la persona del Espíritu Santo. No es Dios, no es Jesús. Son tres personas, y ya lo explicamos nosotros en la clase, tres personas, es un mismo Dios con funciones diferentes, ¿verdad? Entonces, miren, cada una de las personas de la Trinidad tienen diferentes oficios. Pero ¿qué pasa hoy en muchos lugares? Se le canta más al Espíritu Santo que a Jesús, ¿sabe usted? Y por eso muchos le dicen, ven Espíritu, ven. Y en serio, quiero ser muy sensible, no lo tomo a mal, pero les voy a explicar algo. Levanten la mano, ¿quién tiene el Espíritu Santo aquí? Y una vez para ahorita echarles aceite a los que no te... ¿Necesitas decirle que venga, hermano? Ahora, a lo mejor algo íntimo tú en tu casa, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, obvio, pero no en una iglesia, hermano. ¿Entiendes?
no cantarlo así en una iglesia porque se supone que el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros. ¿Ok? Entonces escuchen, se ora al Espíritu Santo cuando Jesús dijo, y todo lo que pidáis, ¿qué? Pedirlo en mi nombre. Se ora más, hermanos, más, en serio se los digo, en la gran mayoría, al Espíritu Santo más que a Jesús hoy en día. Se menciona mucho más esta frase, el Espíritu Santo te dice esto o el otro, cuando Jesús dice, y todo lo que habla el Espíritu Santo es porque así el Padre y yo se lo dijimos para que Él lo dijera. Hoy en el nombre, digo entre comillas, con respeto, pero es entre comillas, del Espíritu Santo, escuchen hermanos por favor, somos una vergüenza para el mundo entero. Así como usted oye, somos una vergüenza para el mundo entero. Por el desorden que hay en algunas iglesias. Gente brincando, gente temblando, gente sacudiendo las manos sin control. Otros hasta la baba se les sale. Si usted no me cree, hay videos. Otros se ríen sin parar. Otros se caen. Y saben, hermanos, eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Ver cómo en muchos lugares somos causa de burla por las cosas tan irracionales que se hacen según en el nombre del Espíritu Santo. Cuando ya aprendimos que lo que el Espíritu Santo es y habla es dirigido por medio de Dios. Y Dios es un Dios de orden. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que la adoración y el poner en primer lugar al Espíritu Santo es malo? Por la misma Biblia. Juan capítulo 16, versículo 14. Le digo, yo voy a omitir, traigo mucha ahí, pero lo voy a omitir. Vamos a la Biblia. Juan 16, 14, aquí está la clave. Está hablando del Espíritu Santo. Dice, Él me glorificará. Él me glorificará. ¿Sí entiende? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Es el Espíritu Santo quien glorifica ¿a quién? A Jesús. Estamos viendo, hermanos, siempre el Espíritu Santo nos va a dirigir a adorar ¿a quién? A glorificar ¿a quién? A Jesús, no a Él. Cualquier persona que te guíe a adorar al Espíritu Santo y no a Jesús está en un desorden. Aunque nosotros sabemos que es Dios, sí, pero siempre todo es a Jesús, ¿entiende? Si yo comparto este tema, es más, miren, no quiero profetizar porque luego me dicen el profeta del mal, pero si lo suben a tuyo, me va a llover bombardazos por todos lados. Entonces hasta me van a censurar y quién sabe me manden los sicarios de la fe. Pero hermanos, yo no lo estoy diciendo en son de burla, en son de preocupación. Yo soy iglesia de Cristo. Se ríen de mí, se ríen. Y dejen que se ríen de mí. Está bien que tengo cara de payaso, pero se ríen de mi Señor, se ríen de mi Jesús. Ahí va el hermano temblorín. No, espérate, mira, no es así. Lo que pasa es que están mal enseñados. No, ¿cómo no? Mira, ustedes ahí se tiran al suelo. No es así. Sí entienden, hermano, que esto es causa de preocupación. No de burlarnos, no, porque somos cristianos, entiendan. Cualquier persona que te guía a adorar al Espíritu Santo y no a Jesús está en un desorden, hermano. Todo lo que el Espíritu Santo nos da es porque Jesús se lo da. Y no es que el Espíritu Santo sea menos, por favor no me vaya a malentender, ni le despreciemos, no, para nada. Completamente el Espíritu Santo es Dios, pero tiene su función. Y eso lo estableció Jesús, no nosotros. Así es de que no tenemos el derecho de cambiar el orden de las cosas solo por obedecer emociones humanas. Estamos viendo, hermano, entonces, el por qué la iglesia cristiana es muy emocional. Porque se piensa que el Espíritu Santo se manifiesta en emociones y sentimientos. Claro, el Espíritu Santo tiene emociones porque es una persona y tiene sentimientos. Pero la intención del Espíritu Santo es más bien dicho, su trabajo no es hacernos sentir bonitos. Ya estamos, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya estamos. ¿Sí o no? Espejito, espejito, dime quién es.
¿verdad? No es eso, no es hacernos sentir bonitos, ni que nos descontrolemos emocionalmente. No, hermanos, ya aprendimos, su función es fortalecernos, es estar con nosotros, es ayudarnos, es enseñarnos, es ayudarnos a dar testimonio, nos ayuda a dar fruto y a permanecer en la vid. Nos recuerda la palabra de Dios, pero jamás, hermano, por favor, dime, ¿de dónde viene o dónde está el versículo que hable que el Espíritu Santo toma a las personas para andar causando burlas y descontrol? ¿Dónde? Jamás vas a encontrar una cita bíblica donde hable que el Espíritu Santo es un descontrol. No existe. Por eso es la importancia, hermano, de aprender de cómo obra y el propósito por el cual el Espíritu Santo fue enviado, cómo trabaja. Porque en este tiempo, hermanos, o como se le conoce en esta dispensación, que es una etapa del tiempo, es el tiempo o la dispensación del Espíritu Santo. ¿Ok? Porque está en el creyente. Por ejemplo, en el principio, antes de que Jesús viniera, era el tiempo de Dios, ¿verdad? Del Padre. Después Jesús vino a la tierra, fue el tiempo del Hijo. Después Jesús ascendió al cielo y hoy estamos en la dispensación, en el tiempo del Espíritu Santo. ¿Ok? Y hasta la fecha, hermanos, aquí está con nosotros. Pero está por cumplirse lo que Jesús dijo. Y los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento fueron inspirados a decir acerca de la obra del Espíritu Santo, hermanos. Que muchos lo ofenden, muchos cambian la doctrina, muchos enseñan doctrinas de demonios. Hermanos, en serio, hemos ofendido al Espíritu Santo. Hemos ofendido a Jesús, quizás no con la intención como la hicieron los que sí blasfemaron, ¿verdad? Porque yo no creo que sea esa intención, sino por no conocer, ¿verdad? Pero hemos ofendido, ¿saben por qué? Porque hemos hecho que la iglesia, que el Espíritu Santo, que Jesucristo sea un motivo de burla. Pero por favor, hermano, cuando tenga la oportunidad, por favor, diga la verdad. Si alguien se burla y le pregunta, usted dígale, no, ese no es el propósito del Espíritu Santo. Ese es un descontrol por la emoción de esa persona. ¿Cuándo vimos a Jesús, hermanos, en descontrol? Dígame, por favor, ¿cuándo? ¿Cuándo vimos a los apóstoles en descontrol? ¿Cuándo? Jamás. Entonces, de la misma manera, nosotros, los seguidores de Jesús, no debemos de caer en el descontrol y causar vergüenza a Jesús, al poner en vergüenza a su iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. No, hermanos, la verdad, y lo digo con mucho respeto para nuestros hermanos, pero no se vale que por un momento de emoción dejemos en mal a Dios, hermano. Dejemos en mal al Espíritu Santo. Dejemos en mal a aquel que Jesús y el Padre enviaron para traer consuelo y guía a sus hijos. Así es de que no vamos a retorcernos, ni a sacudir las manos, ni a tartamudear, ni a saltar desordenadamente. No, hermanos, no lo vamos a hacer, ni vamos a decir cosas en contra de lo que está en la palabra con fines egoístas, de satisfacer nuestras necesidades. ¿Sabes hasta cuándo tú vas a poder desordenarte, brincar, saltar? Hasta cuando tú compruebes que Jesús y los apóstoles hicieron lo mismo. Mientras, si no tienes el ejemplo de nuestro Maestro, si no tienes ejemplo de los apóstoles, no debemos de hacerlo. Último versículo, ya lo leí, pero todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Espíritu Santo nos da es lo que el Padre le da. Así de que debemos de tener mucho cuidado en actuar desordenadamente, deshonrando así a nuestro Padre, deshonrando así a Jesús. Porque si el Espíritu Santo nos guía a un desorden y un descontrol, estamos diciendo que el Padre le ordenó que así lo hiciera, ¿verdad? Algo que jamás puede pasar, porque una vez más Dios es un Dios de orden. ¿Aprendimos, hermanos?
Aprendimos. Ahora, ¿qué hay que hacer con esto? ¿Burlarnos de lo que ellos hacen? No, hermanos. Son nuestros hermanos. Jamás burlarnos. ¿Tú te burlarías si tu hermano en tu carne se cae y se golpea o le está causando vergüenzas a tu padre, a tu madre? Yo creo que no. Por eso no podemos burlarnos de ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Orar. Orar por nuestros hermanos que están en un descontrol. Orar por ellos. Rogarle al Espíritu Santo en el nombre de Jesús que les dé claridad de las Escrituras para que puedan entender qué es la verdad. Eso tenemos que hacer. No burlarnos, no hacerlos menos. No, hermanos, son nuestros hermanos, entendamos eso. Pero sí, tenemos la responsabilidad de que si tú sabes la verdad, caminarla. Tenemos que ocuparnos en orar para que entiendan que el Espíritu Santo es orden. ¿Ok? Y orar para que Dios envíe obreros a su mies. Obreros fieles a la Escritura, fieles a la palabra, no a las emociones. Para que podamos honrar a Dios verdaderamente, sabiendo cómo opera el Espíritu Santo, hermanos. Conclusión. Mis hermanos, pueden pasar si gustan. Es el Espíritu Santo quien convence al mundo que somos pecadores y necesitamos arrepentimiento. Es el Espíritu Santo quien nos redarguye de pecado. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque es quien nos mueve a arrepentirnos. El Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien expone que el enemigo está vencido, que un día será destruida totalmente la maldad. Es el Espíritu Santo quien nos dirige a glorificar a Jesús, quien nos mueve a obedecerle, a adorarle, a vivir día a día para agradarle a Él. Es quien nos lleva y nos dirige el Espíritu Santo a cantarle a Jesús, a llorar de agradecimiento a Jesús, pero con todo orden. Demos gracias a Jesús, hermanos, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Demos gracias a Jesús por la fidelidad del Espíritu Santo. Aplicación, hermanos. Escuchen. Debemos descansar en la obra del Espíritu Santo y no andar forzando a la gente a venir a Cristo, usando estrategias humanas y psicológicas, infundiéndoles terror y miedo. Si no te acercas, te irás al infierno. Que sí es verdad, pero nosotros no somos llamados a hablar, ¿verdad? Nosotros somos llamados a hablar el Evangelio, hermanos. Vida, muerte, resurrección y venida de Jesús. Y nosotros hemos sido llamados a ser un ejemplo con nuestras vidas. ¿Y saben quién hará el resto? ¿Sabe quién convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él hará el resto. Confiemos que si vivimos en obediencia y compartimos el Evangelio del Espíritu Santo, compartimos el Evangelio, el Espíritu Santo se encargará de convencer a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos y a los demás. El Espíritu Santo es fiel, hermano, jamás ha fallado una misión. Descansemos en esto, hermano. Demos gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque es quien nos guía a adorarlo. Y cuidemos de adorar al Espíritu Santo por encima de Jesús y ponerlo en primer lugar en nuestra vida, y reuniones y canciones. No, amados, pues es el mismo Espíritu quien glorifica a Jesús. Así de que todo aquello que nos lleve a darle gloria al Espíritu Santo y no a Jesús está fuera de orden. Demos gracias a Jesús, porque es gracias al Espíritu Santo que podemos adorarlo. No es por nosotros, es por Él. Es por Él, hermanos, es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es dirigido por Jesús para guiarnos a nosotros, a adorarlo. Todo es por Él. Amén. Así es que descansemos en esta preciosa obra, hermanos, y demos gracias a Jesús. Lo que el Espíritu Santo hace es suficiente para guiarnos y guardarnos. No tratemos de inventar algún oficio que haga el Espíritu Santo que no es el que Jesús tenía en mente. Lo que Él hace, hermano, lo que el Espíritu Santo es suficiente. Descansemos en esto, hermano.
Y con eso terminamos, hermanos, esta parte de la serie de hablar del Espíritu Santo. Yo sé que hay mucho más, pero mi intención era hablar de lo que Jesús dijo, que era el propósito por el cual Él iba a enviar al Espíritu Santo. Demos gloria y honra a Jesús, porque no nos dejó solos, y disfrutemos de esta hermosa ayuda y compañía. A Jesús mismo en la persona del Espíritu Santo, todos los días, a cada momento de nuestras vidas, hermano. ¿Por qué no le damos gracias a Dios, hermano? Yo sé que es tarde, una disculpa, pero era necesario, hermanos, era necesario terminar este tema. Vamos a adorar a Jesús. ¿Por qué no adora a Jesús, hermano? Adora a Jesús. Adore a Jesús y dele gracias a Él. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Señor Jesús, gracias por tu Santo Espíritu. Gracias porque tu Santo Espíritu nos guía, nos fortalece, nos redarguye, nos convence, nos enseña, nos ayuda a hablar, nos ayuda a caminar. Gracias porque tu Santo Espíritu es todo lo que necesitamos y más. Perdónanos, Señor Jesús, cuando hemos contristado a tu Santo Espíritu. Perdónanos, Señor Jesucristo, por si en algún momento hemos adorado al Espíritu Santo en desorden en vez de a ti, Señor. Perdónanos. No ha sido nuestra intención, Señor. Quizás así fuimos enseñados. Perdónanos, pero hoy que hemos aprendido, ayúdanos a de aquí en adelante permanecer en ese orden de adorarte a ti, Señor. Oh sí, Señor, gracias. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Y oramos por nuestros hermanos que tienen un descontrol ahorita, Señor. Por favor, envía obreros a tu mies. Ayúdalos, Señor, a que puedan aprender tu palabra, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús.